Hola a todos, espero que estén bien. Hoy les voy a hablar de uno de los misterios más grandes del universo. ¿Y qué sería este misterio? Pues hoy vamos a hablar de la gravedad. La gravedad es un concepto muy difícil que hoy en día sigue teniéndose que desvelar muchos secretos sobre él y hay mucho que avanzar con respecto a qué es la gravedad y cómo se comporta. Así que para introducirlos en este misterio tan grande como es la gravedad, primero vamos a definir qué es la gravedad. Como muchas veces suele decirse, la gravedad es una fuerza de atracción, pero puede decirse que en realidad no es una fuerza, porque al decir como una fuerza estaríamos diciendo como yo levantando esta calculadora, porque hay una fuerza generada por mis músculos para poder hacer que mi brazo haga eso. Pero en el caso de la gravedad no es tanto así. ¿Cómo funciona la gravedad? La gravedad es una deformación en el espacio-tiempo que hace que las cosas se vayan hacia esa deformación y que genera estas deformaciones, la energía y la masa. Estas cosas son las que generan la distorsión en el tejido del espacio-tiempo. ¿Por qué digo espacio-tiempo también? Resulta que el espacio es espacio y tiempo al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Que vivimos en un espacio de 4 dimensiones. Y eso es lo que deforma la gravedad, ese espacio de 4 dimensiones. ¿De qué forma? Se contrae y el tiempo se dilata. De esta forma es que dependiendo qué esté ocurriendo en determinada parte del espacio, pueden ocurrir determinados efectos diferentes. Podría decirse que el espacio es una malla que le indica a la materia cómo debe de desplazarse a través de esta malla. Al mismo tiempo, la materia y la energía le dicen a esta malla cómo deformarse, lo cual es algo bastante interesante. Así que les voy a explicar de acuerdo a qué se deforma este tejido del espacio-tiempo y algunas cosas interesantes que resultan de esto. Existen dos formas de deformar el espacio-tiempo. La primera es con un objeto masivo, lo que genera un pozo gravitacional. Podríamos poner al Sol como un ejemplo. El Sol es una estrella bastante mucho más masivo que la Tierra, obviamente. Este genera un pozo gravitacional muy intenso que hace que el sistema solar sea posible. Estos planetas, si no giraran, pues caeríamos directamente al Sol. Y la otra forma de distorsionar el espacio-tiempo es moviéndote muy rápido. Como pueden ver en esta simulación, tenemos dos pequeñas esferas. Así que vamos a poner a moverse una. Esos deltas son los tiempos que se distorsionan por la velocidad. Así que imprimámosle cada vez más velocidad a esa pequeña esfera. Como verán, se empieza a descoordinar su oscilación con la de la otra. La que no se mueve tiene el tiempo del observador. La que se mueve tiene el tiempo distorsionado, aplicando las verdaderas fórmulas de distorsión del tiempo, pero omitiendo algunas cuantas cosas. Así que esto no encaja con la realidad. Además de que c aquí es igual a 25, c siendo la velocidad de la luz. Como ven, cada vez oscila más lento, mientras que la otra mantiene su velocidad. Y mientras más se acerca la velocidad de la luz, la oscilación se vuelve más lenta. ¿Lo notan? Ahora, la distorsión por pozo gravitacional. El del centro será el observador y el de hasta afuera alguien que está muy lejos del pozo gravitacional. Como verán, se distorsiona mucho hasta afuera como oscila. Pues como lo de adentro está dentro de un pozo gravitacional, notará que lo de afuera se ve más lento. Esto ocurre por la distorsión que ocurre del tiempo por estar dentro de un pozo gravitacional. Pero ¿por qué el movimiento genera distorsión en el espacio-tiempo? Se preguntarán. Pues es muy simple. No, en realidad no es muy simple, pero lo voy a simplificar mucho. Digamos que tienes una calculadora y quieres que esta calculadora
vaya a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, no va a ser posible que alcance esa velocidad, puesto que solo la luz puede alcanzarlo. Partículas sin masa en realidad son las únicas que pueden alcanzar tales velocidades. Pero ahora toma esta calculadora y empieza a impulsarla. Bueno, aquí hay gravedad, así que no puedo hacer lo mismo que pasaría en el espacio. Pero ¿qué es lo que sucedería? Pues esta calculadora al principio sería fácil de impulsar, hasta miles de kilómetros por hora. Pero ¿qué pasa? Llegando a velocidades importantes, cada vez más cercanas a la velocidad de la luz, cada vez se ocupará demasiadísima, pero en serio muchísima, cada vez más energía para poder hacer que esa calculadora se mueva más rápido a través del espacio-tiempo. Esto ocurre debido a ¿qué es lo que se ocupa para que esa calculadora se pueda impulsar más rápido? Pues verán, si un objeto tiene una determinada masa, para poder impulsarla se ocupa energía. Pero al momento de que este objeto masivo se empieza a mover, ocurre algo interesante. Empieza a deformarse el espacio, y eso hace que la masa relativa del objeto cambie. A los ojos de un observador por fuera, este se empezaría a volver más masivo, la energía que se le ha imprimido al sistema para que se mueva. Así que para que alcance velocidades muy grandes se ocupan energías que no están disponibles y que dudo que sean fáciles de alcanzar. Así que una solución a esto son los motores warp. Los motores warp juegan con el espacio-tiempo. ¿Qué es lo que hacen? Lo deforman, haciendo que se expanda por atrás y se contraiga por enfrente. Esto hace que se desplacen sin necesidad de que realmente te estés moviendo. Eso tiene que jugar trucos muy interesantes con la gravedad y con la energía para poder realizar el motor warp. Y es realmente muy complicado. Ahora hablemos de ondas gravitacionales y lentes gravitacionales. ¿Qué son estas dos cosas? Las lentes gravitacionales, como pueden ver aquí, son algo bastante interesante. ¿Qué está pasando en esta imagen? Pues verán, en esta pequeña simulación que hice, que no es muy fiel a la realidad, el primer objeto que sacó todos sus rayos azules, podría decirse que, digamos que es una galaxia, y el punto negro del centro es un agujero negro, y la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos rayos azules representan la luz que sale de la galaxia. Entonces, esa luz va viajando, luego el agujero negro con su inmensa gravedad distorsiona los rayos. Y cuando chocan con la Tierra, si ven esos rayitos verdes, esos rayos son de donde aparenta que viene la luz, aunque la galaxia esté en otro lado. Eso es un análogo a una lente gravitacional. Así es más o menos como funcionaría. Obviamente esto no es completamente fiel a la gravedad. Ahora hablemos de ondas gravitacionales. ¿Qué es una onda gravitacional? Me imagino que han visto cuando una gota de agua cae en un charco, en un bote de agua, un aljibe o un tinaco. ¿Qué es lo que pasa? Se genera una onda que va esparciéndose por el agua. Cada vez se debilita más, pero sigue ahí. Entonces, ¿qué pasa si agarran una rama y la mueven? Pues verán que las ondas se extienden. Ahora, ¿cómo aplica esto en el espacio-tiempo? Pues veámoslo en una simulación. Como pueden ver, salen una especie de ondas verdes. ¿Qué son estas ondas verdes? Eso que puse sería una representación de la gravedad, porque realmente era muy difícil programar una especie de tejido que se deformara y me iba a tomar muchísimo tiempo, así que dije, ¿qué tal si hago que simplemente saque bolitas? Igual puede representar ondas de una manera muy correcta. Así que así es el resultado, se ve bastante bien y puede ayudar a explicar. Entonces, esos dos cuerpos masivos serían agujeros negros, porque son los únicos objetos lo suficientemente energéticos para que estos efectos sean notorios. Entonces, esto al girar rápidamente en un sistema binario, esas ondas que se generan se van esparciendo por todo el tejido del espacio-tiempo en un rango infinito.
y son medibles. Aquí en la Tierra ya los hemos podido medir en observatorios como el detector de ondas gravitacionales LIGO. Pero aquí está la cosa, se ocupan maquinarias extremadamente precisas, un interferómetro láser que aprovecha la distorsión del espacio-tiempo para medir variaciones en láseres. Es bastante muy complicada esa tecnología, pero mucho. Estas ondas gravitacionales pueden dar mucha información del evento que lo originó. Actualmente las actualizaciones a LIGO y otros observatorios gravitacionales ya también les permiten ver colisiones entre estrellas y neutrones. A diferencia de lo que muchos creen, la gravedad no es tan poderosa. La gravedad es uno de las 4 fuerzas fundamentales, pero lamentablemente la gravedad es muy, extremadamente, pero mucho y muy débil. La gravedad es una de las fuerzas más débiles que hay. Es la más débil que hay. Hay varias hipótesis de por qué ocurre esto. Una de esas podríamos decir es como proponen algunas teorías, digamos por ejemplo la teoría de cuerdas, que propone que la gravedad es así de débil porque parte de su energía se escapa en dimensiones extra, lo cual no es muy aceptado. O una más simplista, la gravedad es débil y punto. Sí, esa tampoco le gusta a nadie. ¿Por qué? Porque esas dos no son aceptadas. ¿Por qué? Es muy fácil. Esto es ciencia, no suposiciones. Así que se deben dar argumentos y evidencias de por qué las cosas son como son. Se deben de explicar por qué son así. No podemos simplemente decir, es así, y ya. Tenemos que descubrir por qué son así las cosas. Así que vayamos al punto 3 de este video. ¿Ok? El punto 3. ¿Cuándo pasamos por el 2? Fue hace un momento, fue muy corto. Así que entremos a la parte más complicada y desconcertante de la gravedad. Hasta ahorita fue un paquete muy pequeño de información. Empecemos por qué es este problema. La gravedad cuántica, también conocido como la unificación. Tenemos la mecánica cuántica que ha unificado muchísimas cosas dentro de ella y ya tiene una muy buena concepción de cómo es este universo. Digamos nuevamente que nuestra mecánica cuántica es esta calculadora, pero tenemos algo más que unificar y todavía no lo hemos podido meter en esta calculadora. ¿Qué es ese algo? La relatividad general. Digamos que la relatividad general es esta lámpara. No pueden ser más diferentes. El problema es son muy difíciles de unir. Pues hay un ligero problema al intentar cuantizar la gravedad, lo que impide hacerlo muy bien. Así que por esto es que se han desarrollado varias teorías. ¿Cuáles son unas de estas? Primero podemos tener a la teoría de bucles cuánticos, la mejor teoría o hipótesis de gravedad cuántica hasta el momento, por encima de la teoría de cuerdas. Así que hablemos un poco de qué es esta teoría de bucles cuánticos. ¿Qué es lo que propone? Propone algo muy interesante sobre qué podría ser la dichosa gravedad que se escapa tanto de ser estudiada y unificarse con la mecánica cuántica. De ser esta teoría correcta, que aún tiene bastantes problemas porque no hay suficiente entendimiento sobre la misma teoría, aún tienen cosas por resolverse y solucionarse sobre esta, pero aún así es bastante muy buena. Propone, como he dicho antes, algo muy interesante. Digamos que este es nuestro espacio-tiempo. La concepción normal de la relatividad general es que es continuo, completamente continuo. Pero nuestra querida teoría de bucles cuánticos propone algo diferente. Propone que el espacio estaría hecho
por una especie de mallas de spin que estarían interconectadas unas con otros. Ya no sería un espacio-tiempo continuo. Y entonces esta teoría de bucles cuánticos es bastante muy útil y bastante buena. Ahora, tenemos a su competidora que es muy rechazada hoy en día, la teoría de cuerdas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues la teoría de cuerdas propone también conceptos muy interesantes, pero hay algunos muchísimos problemas con la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas propone que las cosas como los electrones no son puntos cerodimensionales de información en el espacio, sino que serían cosas como unas cuerditas de 2 dimensiones que vibrarían, dependiendo cómo lo hagan, hacen diferentes partículas. Así que de esta forma, la teoría de cuerdas también introduce un concepto llamado branas. Pero hay bastantes problemas. Vivimos en un espacio de 4 dimensiones, como he dicho, 3 espaciales, X, Y, Z, y una temporal, que sería T. Pero la teoría de cuerdas dice que viviríamos realmente en un espacio de 11 dimensiones, donde casualmente las otras que nos faltan serían dimensiones compactificadas y completamente indetectables sin importar qué. Y además de agregar muchas otras cosas que más bien, en vez de parecer una teoría formal, parece que solo estuvieran metiendo cosas con calzador para su teoría de números. No es muy compatible con la realidad. Se dice que esta teoría es no racional. Bueno, pero ese no es el punto del video, sino explicar qué es la gravedad. Así que, para llegar al final de este video, expliquemos una de las cosas que solucionaría entender la gravedad de su forma cuántica. Podríamos resolver al fin qué es un dichoso agujero negro. Esos cuerpos masivos, estelares, increíblemente poderosos y que lo destruyen todo, al fin podrían ser resueltos, ya que para poder entender qué ocurre en uno, es muy necesaria la gravedad cuántica, porque los fenómenos que ocurren dentro de un agujero negro ocupan la gravedad y la gravedad cuántica por fuerza entender a las dos a la perfección funcionando juntas. Pero como actualmente la gravedad no tiene su concepción cuántica, no se puede hacer. Uno de los mayores problemas para entender esto es que la relatividad general, llegar a cosas como un agujero negro, estas singularidades se rompen las matemáticas de la relatividad general y no da predicciones muy interesantes porque no tienen ningún sentido. Cuando te encuentras un infinito en tus cálculos, generalmente estás haciendo algo mal. Bueno, y eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.